Me detengo en la orilla del mar, solo, y comienzo a pensar. Ahí están las olas, embravecidas, montañas de moléculas, cada una ocupándose estúpidamente solo de sus propios asuntos, trillones de fragmentos formando al unísono un oleaje blanco, durante eras y eras, antes de que los ojos las pudieran ver, año tras año, batiendo atronadoramente la orilla, como ahora. ¿Para quién? ¿Para qué? En un planeta muerto, sin vida a la que entretener. Nunca en reposo, azotadas por la energía derrochada prodigiosamente por el sol y vertida en el espacio. Una gota hace rugir el mar. En la profundidad del océano, todas las moléculas repiten los patrones hasta que se forman otras nuevas, más complejas, creando otras a su semejanza, y comienza un nuevo baile. Crecen en tamaño y complejidad, seres vivos, masas de átomos, ADN, proteínas, danzando en un patrón cada vez más intrincado. Fuera de la cuna, en tierra firme, aquí están de pie, átomos con conciencia, materia con curiosidad. Detenidos frente al mar, se maravillan ante el asombro. Yo, un universo de átomos, un átomo en el universo. Esta especie de poema de Richard Feynman me ha parecido la forma más apropiada de comenzar hoy, que llegamos al capítulo 200 de Kaizen, que se dice pronto. Siendo sincero, en realidad van bastantes más, porque hay muchos que no he enumerado al considerarlos bonus o capítulos especiales, pero oficialmente este es el 200. Y lógicamente va a ser algo distinto a los habituales. O no tanto, porque lo cierto es que de vez en cuando me da por hacer capítulos más reflexivos, generalmente coincidiendo con números redondos, como este o con finales de temporada. Y a esta le queda poco. Así que todo encaja. En resumen, hoy vamos a hablar un poco de lo que decía Feynman en su texto, cómo nosotros, átomos con conciencia, materia con curiosidad, vagamos por la vida tratando de darle sentido. Si este podcast ha llegado a estos 200 capítulos, ha sido sobre todo por el apoyo de quienes lo escucháis, quienes sois parte de la comunidad Kaizen y también de los patrocinadores. Sin todos vosotros habría sido imposible, así que muchas gracias, de corazón. Y aunque lo de vagar persiguiendo nuestra curiosidad está muy bien, a veces necesitamos tener las cosas muy claras. Por ejemplo, para hacer campañas de marketing, lo suyo no es salir a la calle y tratar de vender al primero que veas, sino tener buenos datos con los que identificar a aquellas personas a las que más pueda interesarles tu producto o tu servicio. Y para eso, Informa, el patrocinador del capítulo de hoy, tiene Omnidata Marketing. De Informa te he hablado antes. Son la empresa líder en información empresarial, es decir, que se dedican a información de empresas para empresas. Además, tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y conocer su historia, y la verdad es que es espectacular el volumen de datos y de fuentes que manejan. Por eso pueden ofrecer soluciones realmente completas como Omnidata Marketing, apoyándose en un histórico de información financiera y comercial de nada menos que 550 millones de empresas en todo el mundo, con todo tipo de criterios de segmentación, ubicación, antigüedad, ventas, empleados e incluso ejecutivos, con más de 5 millones de contactos. Y por si fuera poco, te ofrecen una demostración gratis, para que puedas decidir qué solución se adapta mejor a tu plan de marketing. Si quieres más información, entra en omnidatamarketing.es o haz clic en el enlace que te dejo en las notas. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Será la paternidad o tal vez la crisis de los 40, pero es cierto que esta temporada me ha dado por asomarme al abismo de misterios de esos que no tienen mucha respuesta. Hemos hablado del misterio que es nuestra identidad,
Lo que sea que haga que sintamos que somos las mismas personas que éramos ayer, hace 5 años o cuando nacimos, a pesar de que nuestras células cambian constantemente, de que no hay nada realmente permanente en el plano físico de nuestro cuerpo. A ese hilo que nos une con nuestro pasado y que nos unirá con nuestro futuro, hay quien le llama alma. Y hemos hablado también de otro misterio, el de la propia vida. El de qué hacemos aquí, cómo llegamos y para qué. Decía Erwin Schrödinger que esta vida tuya que estás viviendo no es solo un fragmento de toda la existencia, sino que en cierto sentido es toda la existencia. Yo, como sabes, no creo en el alma, ni en las reencarnaciones, ni en cielos, ni en infiernos. No creo en ninguno de los dioses que conocemos porque me parece ver huellas humanas en todos ellos. Si pienso en el hilo que me une con el niño que fui, ese que mi síndrome de Peter Pan hace que me resista a dejar de ser, espero que para siempre, pienso que es precisamente eso de lo que hablaba Feynman en su texto, la curiosidad. Creo que los humanos somos seres que necesitamos preguntarnos cosas, y pienso que lo más probable es que solo tengamos esta vida, y aunque no fuera así, lo que está claro, al menos para mí, es que no siento haber tenido otras antes y que tampoco creo que vaya a poder conectar la que tengo ahora con otras que pudieran venir después. Es decir, que mi tiempo aquí es todo lo que siento tener. María Popova, la autora de un blog maravilloso que se llama The Marginalian, escribió en 2019 un libro dedicado a una sola idea, la de que hay infinitos tipos de vidas bellas, o dicho de otro modo, que hay infinitas formas de que ese tiempo que tenemos aquí sea una buena vida. Y si hay infinitas formas es porque hay infinitas almas, identidades o como queramos llamar a esos hilos que nos conectan con nosotros mismos. El mío tiene que ver con la curiosidad, pero el tuyo puede ser diferente. Sobre eso decía Virginia Woolf que, más allá de la dificultad de comunicarnos, de comunicar lo que pensamos, existe la dificultad suprema de ser nosotros mismos. Que esta vida que hay dentro de nosotros de ninguna forma está de acuerdo con la vida fuera de nosotros. Si tenemos la valentía de preguntarle qué piensa, siempre responde con lo opuesto de lo que dicen los demás. Creo que el tema con el que más pesado he sido en el programa de Desarrollo Directivo y Liderazgo de Tramontana ha sido con la idea de la autenticidad. Pienso que es muy difícil liderar comportándonos como no somos, simplemente usando ideas y técnicas de otros, porque pienso que los humanos tenemos un radar continuamente activado que trata de detectar cuando quienes tenemos delante actúan de manera genuina y cuando no. Y es muy difícil conectar con quien siente que no eres genuino. Y también creo que tenemos ese mismo radar activado hacia adentro de nosotros, y ese tiende a volvernos locos. Porque, como decía Virginia Woolf, cuando miramos hacia adentro, cuando nos preguntamos si estamos viviendo en consonancia con quienes somos, no es fácil que la respuesta sea un simple sí. Como decíamos en aquellos capítulos que dedicamos al éxito, que en el fondo iban de la satisfacción con la vida, de nosotros tiran múltiples fuerzas en múltiples direcciones. Lo que queremos o creemos ser, profesionalmente, personalmente, con nuestras familias, nuestros amigos, en la sociedad, todo ello entra en conflicto con facilidad y además evoluciona constantemente. Quizás por eso nos cuesta sentirnos en armonía, por más que sea lo que deseamos y por más que intuyamos que es lo que necesitamos. La propia Virginia Woolf decía que quien es consciente de uno mismo es desde ese punto independiente. Nunca se aburre y la vida le resulta demasiado corta y está impregnado de principio a fin por una felicidad profunda, aunque moderada. Solo vive, mientras que otras personas, esclavas de la ceremonia, dejan que la vida se les escape en una especie de sueño. Si se conforma una vez, si hace lo que hacen los demás simplemente porque ellos lo hacen, el letargo se apodera de todos los nervios más finos y las facultades de su alma, que se convierte en pura apariencia exterior y vacío interno, embotada, insensible e indiferente. Y quizás es porque yo no lo he conseguido, pero por muy bonito que sea ese texto, por mucho que crea que todos anhelamos esa calma de que encajen nuestras piezas, pienso que la vida no es habitualmente eso. Y que vivirla con autenticidad tampoco es necesariamente eso. Más bien al contrario. Quizás sea mi forma de consolarme, pero intuyo que vivir con autenticidad
tiene más que ver con aceptar las dudas, las incongruencias, la búsqueda constante, el saber que no sabemos qué leches hacemos aquí y que nuestra vida será el camino que recorramos buscando esa respuesta. Por eso me gusta tanto esa frase que he mencionado varias veces de Tolkien, la de que no todos los que vagan están perdidos, que da nombre al capítulo de hoy. De hecho, hace casi un año te contaba que dejaba mi trabajo como director general del sur y oeste de Europa en FreeNow sin un plan muy claro, y lo hacía en un capítulo que dediqué a 12 cosas que había aprendido en la última década. La primera de ellas era precisamente esa, que vagar no es estar perdidos. Vagar tiene mucho de vivir. Kaizen, sin ir más lejos, es en el fondo un ejercicio de vagar en busca de respuestas. Así que para celebrar estos 200 capítulos, he pensado en contarte algunos aprendizajes más sacados de mi relación con el podcast, en este caso sobre cómo vivir y vagar con autenticidad. Y hasta los voy a numerar para tratar de ir al grano y no enrollarme demasiado. Voy a intentar que sean 10, por eso de que suenan más redondos, pero no sé cuántos van a salir. 1. Hazlo por la princesa. En este me repito, es una idea que he mencionado ya varias veces, pero voy a tratar de añadir algunas cosas que no he dicho antes, porque sigue siendo uno de mis principales aprendizajes de estos 200 capítulos. Suelo poner de ejemplo a Super Mario para decir que si fuera por las monedas, él no se jugaría todo el rato la vida entre tuberías, plantas carnívoras y dinosaurios o lo que sean esos bichos. Y cuando he hablado de esto, normalmente ha sido para vincularlo a cómo las motivaciones económicas no nos llevan tan lejos como podríamos ir. Hacer las cosas por dinero exclusivamente es peligroso, pero también lo es hacerlas solo por prestigio, por estatus o por la aprobación de los demás. Y evitar eso es mucho más difícil. Dice Paul Graham que el prestigio es como una especie de poderoso imán que distorsiona incluso aquello que crees que disfrutas y que te hace acabar trabajando no en lo que te gusta, sino en lo que te gustaría que te gustara. Tengo pendiente algún capítulo sobre motivación, pero de momento podemos dejarlo en que, puestos a vagar en busca de respuestas, la motivación intrínseca, la que tenemos por el mero placer de hacer algo, es la que más lejos puede llevarnos. Desde que este podcast empezó a tener cierto éxito, la tentación de tratar de maximizar los suscriptores o la audiencia, de traer a invitados famosos o de hacer las cosas de determinada manera para caerle bien a los algoritmos ha sido una constante. Y he hecho lo posible por no caer en ella y por seguir haciendo las cosas como a mí me gusta, porque intuyo que si no, habría sido imposible llegar a estos 200 capítulos. E intuyo que esta es la mejor forma de jugar a eso que llamamos alguna vez juegos infinitos, porque seguiré haciéndolo otros 50, 100, 200 o los que sea, vete tú a saber, solo mientras disfrute de ello. Número 2. Date el lujo de decir no lo sé o de cambiar de opinión. Si vivir con autenticidad es asumir que tenemos que cambiar de rumbo y que no sabemos las respuestas a las preguntas más importantes, no tiene demasiado sentido aferrarnos a ideas que, además, vete tú a saber si son correctas. Claro que no se puede vivir dudando de todo, pero yo sí creo que ser conscientes de lo omnipresente que es esa ilusión de conocimiento de la que hablamos hace un par de capítulos, debería darnos humildad y libertad para tener una mente más abierta. Aunque es cierto que ver así el mundo puede ser paralizante. En el programa de Tramontana, de hecho, debatimos sobre si era compatible esta apertura constante a la duda con la seguridad que se espera que transmitamos a la hora de liderar a otras personas. Y parte de mi respuesta fue que no debemos olvidar que no somos los únicos, que no sabemos nada. William Goldman, el autor de la novela de La princesa prometida y guionista de varias grandes películas, dejó una frase legendaria para definir el mundo del cine que yo creo que es aplicable a la vida en general. Nadie sabe nada. Nos sentimos a veces inferiores, simplemente por dudar, y se nos olvida que incluso la persona más sabia no sabe prácticamente nada de casi nada. Tiene la misma ignorancia que nosotros sobre qué demonios hace aquí y seguramente las mismas dudas sobre el sentido de su vida. Es más, generalmente, cuanto más sabemos de un tema, más conscientes nos hacemos de todo lo que nos falta por saber. Número 3. Permítete ser vulnerable. La segunda mitad de mi respuesta a ese debate que tuvimos está muy relacionada con esto. Asumimos que transmitir seguridad es clave en la vida. Y es muy importante, no digo que no.
Personalmente siempre he tenido confianza en mí mismo y me he expresado además de una manera que proyectaba aún más de la que tengo probablemente. Pero a veces confundimos eso con ponernos una máscara de perfección con la que tapar nuestras inseguridades. Y con frecuencia la gente lo nota. Ese radar que te decía antes creo que es bastante sensible al engaño. Esto se vuelve especialmente difícil cuando sientes que hay mucha gente atenta a tu comportamiento. Desde que empecé con este podcast, siempre me ha dado mucho reparo sentir que podía haber gente que me tomara como una referencia en algo, especialmente porque soy muy consciente de todo lo que este podcast no muestra de mí. Hablo de temas que he investigado hasta que he creído conocer suficientemente bien, pero nadie ve lo que dejo fuera porque creo no entender del todo. Los textos son escritos y revisados y nadie ve los errores que hay en todo el proceso. Repito cuando me equivoco al grabarlo y créeme que nadie ve todos los cabreos que me cojo. Hasta me han dicho que cambio la voz, aunque yo ya no lo noto, la verdad. En resumen, esto es una ventana a una porción absolutamente incompleta de quién soy. Y la mejor forma que he encontrado de lidiar con ello, de tratar de no perder esa autenticidad que intento perseguir, es hacer lo que acabo de hacer, simplemente decirlo y recordarlo de vez en cuando. Y me consta que hay gente a la que no le parece bien, que piensa que me hago de menos o todo lo contrario, que creen detectar una falsa modestia. Por otro lado, descubrí hace unos meses que algo muy parecido a lo que yo llamo autenticidad, otras personas lo llaman vulnerabilidad. Hay una investigadora estadounidense que escribe bastante sobre liderazgo llamada Brené Brown, que pasó muchos años estudiando el trabajo social. Y según ella, la clave para establecer conexiones con otras personas es precisamente esa vulnerabilidad, que ella define como tener el valor de mostrarnos cuando no podemos controlar el resultado. 4. Rompe tu propio molde. Kaizen no solo cumple 200 capítulos, son casi 5 años y medio desde que empecé. Y no lo he calculado con precisión, pero serán en total cerca de 100 horas de contenido. En el corto plazo no cambiamos demasiado, somos prácticamente la misma persona hoy que éramos ayer, y eso es cierto para la inmensa mayoría de los días de nuestras vidas. Pero, a la vez, cambiamos. O mejor, me gusta más, crecemos en nuevas direcciones. Hay en inglés una expresión de difícil traducción al castellano, to outgrow oneself, que vendría a ser crecer más allá de uno mismo. Cuando hacemos algo durante un periodo suficientemente largo de tiempo, por más que nos guste, inevitablemente se nos queda pequeño. A medida que evolucionamos, que añadimos experiencias, recuerdos, conocimiento, que descubrimos más de todo eso que no sabemos, inevitablemente lo que nos interesa y lo que somos capaces de crear cambia. Personalmente me siguen interesando muchos de los mismos temas que traté en la primera temporada, pero algunos ya no me dan para más y aparecen constantemente otros que explorar. Y así ha ido cambiando conmigo el podcast. Creo que vivir con autenticidad es también no empeñarnos en seguir encajando en el molde de lo que fuimos antes, por mucho que entonces nos gustara ser así, si resulta que hemos crecido más allá de nosotros mismos. Número 5. Construye espacios de reflexión en tu vida. En los últimos años se ha puesto muy de moda la meditación, el mindfulness, el escribir diarios o retiros de silencio y, en general, todo tipo de ideas acerca de cómo limitar el ruido que nos rodea. De alguna forma parece que necesitamos encontrar espacios de calma. Pero, ¿para qué? No es que necesariamente tengan que tener una función o un objetivo, no digo eso, pero si los creamos, tal vez podamos usarlos, al menos a veces, para reflexionar. Y es que creo que es muy difícil saber quiénes somos realmente sin dedicar tiempo a preguntarnos qué pensamos sobre el mundo, sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sobre nuestro comportamiento o sobre nosotros mismos. Lo que me lleva, muy naturalmente, a los dos siguientes aprendizajes. Número 6. No te diluyas. A lo largo de la vida tendemos a enterrar nuestros ideales y nuestras pasiones bajo montañas de pragmatismo y ganas de encajar. A veces confundimos madurar y dejar de mirar el mundo con inocencia infantil o con esas ganas adolescentes de devorarlo y cambiarlo, con volvernos personas cínicas que recelan de todo. Pasamos con frecuencia de creer que todo es posible a pensar que nada realmente excepcional lo es, que ya no tenemos edad para creer o hacer determinadas cosas, que no hay que fiarse demasiado de quien se sale de lo normal. Y así corremos el riesgo de acabar en una sociedad gris en la que todo se parece a todo. Las ciudades, los coches, la música, el cine, todo parece cada vez más uniforme, quizás producto de la tiranía de los algoritmos.
Pero eso lo dejamos para otro día. Porque a la vez vivimos en la época de la historia en la que más fácil es encontrar a miles de personas que se interesan por lo mismo que nosotros, por extraño que sea. No sé, lo mire como lo mire, me cuesta mucho aceptar que tengamos que renunciar a lo que nos mueve por dentro, aunque acabemos, como en mi caso, haciendo capítulos rarísimos dedicados a la física del tiempo. Incluso esos ha habido gente que los ha disfrutado. Número 7. Abraza tus contradicciones. Ya he dicho alguna vez que tengo una idea permanentemente a medio cocinar sobre que lo que realmente nos define son nuestras aparentes contradicciones. Hay muchísima gente que encajaría en una definición amplia de quién soy o qué me gusta. El mundo está lleno de hombres blancos interesados en la tecnología, el estoicismo o el cine. Y, como también hemos dicho muchas veces, además tendemos a construir nuestra identidad comprando packs que traen un montón de características juntas. Por algún motivo extraño, parece que, según a quién votemos, nos deba gustar un tipo de música o de cine o que deba definir lo que pensamos sobre la manera de vivir de otras personas. Y es indudable que hay resonancias entre muchos de esos temas y que lo natural es que coincidamos con quienes piensen parecido. Pero cuando hacemos el difícil ejercicio de plantearnos cuánto de eso encaja de verdad con nosotros y cuánto venía en el pack, solemos encontrar grietas. Y son precisamente esas grietas, las cosas que se supone que no encajan con quienes deberíamos ser, las que creo que mejor nos definen. Tanto este podcast como la gamberrada esa que hago con Recuenco y Cris Carrascosa, llamada Nada que ganar, me obligan a enfrentarme a esas grietas y a llevarme con frecuencia la contraria a mí mismo. Y cuanto más lo hago, más sensación tengo de descubrir quién soy, o quién soy ahora mismo, hasta que me contradiga de nuevo, supongo. Número 8. Haz cosas. Así como suena. La diferencia entre vagar y estar perdidos está seguramente en la mentalidad de exploración. Cuando vagamos nos movemos sin rumbo, sí, pero también lo hacemos abiertos a la posibilidad de sorprendernos y perseguir aquello que se cruce por nuestro camino y despierte nuestro interés. Cuando nos perdemos, sin embargo, tendemos a buscar por encima de todo una salida o una llegada, según se mire. Hemos tratado muchas veces en el podcast esa idea de que hay distintos tipos de suerte y en particular hemos hablado de la suerte entrópica, es decir, de las oportunidades que generamos para que la suerte nos sonría cuando vamos a fiestas, hablamos con gente, viajamos o nos embarcamos en nuevos proyectos. Creo que comenté hace un tiempo por aquí un pequeño discurso que dio Rodrigo Cortés cuando le premiaron por una de sus películas, en el que decía algo así como que el estado natural de una película era no existir, y que por eso estaba muy agradecido a quienes habían hecho posible una improbabilidad estadística como aquella. Y que, por eso también, quería dar las gracias a todos los que hacen cosas. Ni siquiera a quienes hacen cosas para ayudar a nadie ni para entretener a nadie. A quienes hacen cosas porque no pueden evitar hacer cosas. Porque eso es lo que son. Y yo creo que todos llevamos dentro a alguien que necesita hacer cosas, aunque a veces no sepamos muy bien cuáles. Número 9. Piensa en los demás. Hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con nosotros, lo que sucede de las fronteras de nuestra piel hacia adentro. Es normal, al fin y al cabo estamos hablando de vivir con autenticidad, ¿no? Pues no lo tengo yo tan claro, la verdad. Siendo, como somos, animales sociales, parte de esa gigantesca mente colmena que es la humanidad, creo que es imposible conocernos y definirnos sin prestar atención al resto. Entre otras cosas porque para romper nuestros moldes y crecer en nuevas direcciones, como decíamos antes, solemos necesitar descubrirlas a través de los ojos de otros. Probablemente vivimos en el tiempo más individualista de la historia. Todo a nuestro alrededor refuerza constantemente la narrativa de que yo es la palabra más importante de nuestro vocabulario. Curiosamente, las redes sociales que construimos en teoría para conectar con otras personas han acabado predando en nuestra necesidad de sentirnos importantes. Confundimos likes con ser queridos o admirados. Los algoritmos nos muestran una y otra vez aquello que ya saben que nos gusta o detestamos y rara vez lo que hasta ahora ignoramos. Acabamos reduciendo al resto a avatares, digitales y físicos, a poco más que sims que cruzan a ratitos nuestras vidas. Hay un tipo llamado John Koenig que dedicó unos cuantos años de su vida a un proyecto fascinante: crear un diccionario de palabras inventadas para dar nombre a emociones que no lo tienen. Creó un blog, un canal de YouTube y escribió un libro, todos llamados igual, The Dictionary of Obscure Sorrows, algo así como el diccionario de las penas oscuras.
Y en ese diccionario tiene una palabra inventada que me gusta mucho. Sonder, que vendría a ser la sensación que tenemos en el momento exacto que comprendemos que detrás de todas esas caras sin nombre con las que nos cruzamos en metro o por la calle o donde sea, hay vidas e historias tan ricas, tan complejas y tan contradictorias como la nuestra. A veces nos obsesionamos tanto con el universo de átomos que somos, que se nos olvida la otra mitad, esa de que somos un átomo en el universo. Y número 10. No hagas nada de lo anterior. Habiendo dicho que nadie sabe nada y que hay que abrazar las contradicciones, era casi inevitable terminar esta lista llevándome a mí mismo la contraria, especialmente cuando solo me quedaba una idea para llegar a las 10. Pero no lo he hecho solo por esa pequeña trampa, sino porque si lo que perseguimos es vivir con autenticidad, supongo que todo esto que te he dicho únicamente tiene sentido si realmente resuena contigo. Si no, creo que harás bien en ignorarlo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.